Hola María Luisa, tú eres asesora literaria y editora de mesa desde hace más de 20 años. Me gustaría que nos explicaras cómo haces tu trabajo para ayudar a los escritores a que superen sus bloqueos. ¿Podrías explicarnos, por ejemplo, cuándo se decide un escritor a solicitar un asesoramiento? A ver, muchas de las tareas que desempeña un asesor literario tienen que ver con el mentoring, en concreto con el asesoramiento orientado a la escritura de novelas. Así que un novelista, cuando solicita una asesoría literaria, es porque realmente ya ha agotado otras opciones. A menudo lo que te llega al despacho son consultas muy ambiguas. No me gusta lo que escribo, me siento bloqueado, no tengo ideas, empiezo muchas novelas, pero no consigo acabar ninguna. Lo que sucede es que el autor no sabe bien qué ocurre. Hay algo que le impide avanzar, pero no sabe identificar qué es, ¿no? Y esto que ocurre es lo que hay que concretar. Muchas veces lo que sucede es que hay un bloqueo. Tenemos que identificarlo para poder trabajar sobre él. ¿Y por qué razones se bloquea un autor? A ver, un autor se puede bloquear por razones muy diversas. Las más frecuentes son, por un lado, la falta de conocimientos técnicos y, por otro lado, la falta de dominio de la herramienta de trabajo que es el lenguaje. ¿Y cómo identificas este bloqueo? ¿Cómo trabajas para encontrar las causas? A ver, para identificar la causa del bloqueo lo que hago es trabajar sobre fragmentos de texto, en concreto sobre escenas. ¿Por qué una escena? A ver, una escena porque se trata de un compartimento estanco en el que entran en juego gran cantidad de elementos de ficción. Tienes la voz narrativa, la composición del discurso, los personajes que actúan sobre el escenario, la combinación de distintos tipos de información. A ver, analizando escenas, te puedes hacer con una idea muy clara de las carencias que pueden existir en cuanto a formación y también de los vicios que pueden estar generando ese bloqueo. Si detectas, por ejemplo, imagínate un problema formal que es el que está produciendo el bloqueo, ¿cómo resuelves esto? A ver, muchos autores se bloquean porque no dominan su herramienta de trabajo, que es el lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que por este motivo no consigues plasmar con exactitud aquello que tienes en mente. Te bloqueas porque no dispones de recursos lingüísticos que necesitas para plasmar en el papel lo que sucede en tu imaginación. ¿Y por dónde empiezas a trabajar? A ver, el secreto está en avanzar poco a poco, ¿vale? Porque es complicado y porque puede resultar agobiante y también frustrante. Los problemas más usuales tienen que ver con 3 parámetros, que son la naturalidad, la precisión y la economía. A ver, cuando un autor consigue componer su texto de manera natural, con las ideas bien organizadas, con una arquitectura simple, cuando el autor consigue mejorar su grado de precisión lingüística, su motivación hacia la escritura aumenta muchísimo. ¿Por qué? Pues que enseguida constatas mejoras en la producción. ¿Cómo trabajo? Yo trabajo por párrafos muy breves, para que resulte muy sencillo no solo detectar errores, sino también constatar los avances que se van produciendo. Y también para que los autores comprueben que para mejorar las habilidades expresivas pues puedes hacer muchísimas actividades. Concretamente, ¿qué actividades planteas? A ver, por ejemplo, para ganar naturalidad, de entrada eliminaremos todo artificio, adjetivos, los mínimos, los indispensables, cuanto menos mejor, ¿vale? Luego ya los iremos añadiendo, pero de momento eliminamos artificios. Para ganar economía, en literatura menos es más. Cuantas menos palabras utilices para expresar una idea, muchísimo mejor, ¿vale? Antes hemos hablado de que nos conviene restringir el uso de adjetivos. A ver, pues lo segundo que podemos trabajar son las perífrasis verbales. Las eliminaremos, las reduciremos a lo indispensable, ¿vale? Infinitivos y gerundios. Solo los imprescindibles. En la medida en que resulte posible, los sustituiremos por tiempos en forma personal. Limitaremos el uso de oraciones subordinadas, porque lo que necesitamos son arquitecturas simples, frases cortas, sintaxis sencilla. Algunos autores confunden el lenguaje artificioso con el estilo literario y hay que mostrarles
las grandes diferencias que existen entre unos y otros. ¿Qué podemos hacer para mejorar la precisión lingüística? A ver, cosas muy concretas. Empezaremos trabajando con el verbo. ¿Por qué? A ver, porque el verbo es el núcleo de la oración. Junto con el sustantivo es la palabra más importante. Comprobaremos con el autor que los verbos escogidos expresan con exactitud las acciones que realizan sus personajes. Partimos de la base que siempre podemos encontrar una palabra que expresa con mayor precisión ese mensaje que deseamos transmitir, y tenemos que ir a por ella, justo a por esa palabra. Cuando tengamos controlado el uso de los verbos, vamos a por los sustantivos. Y después, ya cuando hayamos trabajado estos dos aspectos, nos vamos a comprobar cómo los autores trabajan los modificadores, cómo los utilizan, en concreto los adverbios. Pero el bloqueo no se produce por razones psicológicas. A ver, a veces te bloqueas por cuestiones psicológicas, porque tienes miedo a la página en blanco, pues porque no tienes el día, porque deseamos componer un texto perfecto desde el primer momento y eso no es posible. Pero este tipo de bloqueo lo experimentamos todos los escritores, incluidos los profesionales. ¿Qué ocurre? Que los escritores profesionales disponemos de más recursos y de estrategias que nos permiten de alguna manera pues superar estas crisis creativas con mayor facilidad. Pero lo normal es que cuando no logras expresar las ideas que tienes en mente es porque, entre otras razones, no tienes dominio suficiente de la herramienta, y esto te genera un bloqueo continuo que es difícil de superar porque no dispones de las herramientas necesarias. A ver, yo esto lo veo cada día. Cuando un autor mejora sus habilidades expresivas, se bloquea mucho menos. Hay que pensar que además que estos bloqueos son recurrentes, que el bloqueo llegará y que si tienes conocimientos y estrategias lo superarás con mayor facilidad. En resumidas cuentas, a ver, el objetivo principal cuando llega el bloqueo es mostrar al autor que con pequeñas modificaciones pues puede conseguir grandes mejoras, y que al aumentar sus habilidades expresivas estos estados disminuirán y que los superarás con mayor facilidad.